Natividad Fernández Gómez y Juan Rodríguez Po, profesores los dos de la Universidad de Cantabria, participan en la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica. ¿Pero en qué consiste la financiación autonómica? La sanidad, la educación y otros gastos los ejecutan las comunidades autónomas, el gobierno regional. Y hay otros gastos que hace o que realiza el Estado. Pues, por ejemplo, los gastos en defensa, gastos de la seguridad social y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el problema viene de dónde, cómo se financian todos esos gastos. Se financian solamente a través de una vía, los impuestos que pagamos los ciudadanos. Entonces, dentro de esa gama de impuestos que pagamos, hay algunos que ya directamente ponen las comunidades autónomas, para decirlo de una manera fácil. Pues, por ejemplo, el impuesto del patrimonio o el impuesto de sucesiones. Pero hay otros impuestos que, aunque las reglas, vamos a decirlo así, las pone el Estado, la recaudación, al menos en una parte o en toda, la realizan, o la financiación viene a las comunidades autónomas. Y hay otra parte que recauda, las reglas las establece el Estado y lo recauda el Estado también. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto a nivel europeo, o por ejemplo el impuesto de sociedades, para entendernos, también lo pone el Estado. Entonces, el modelo de financiación autonómica, básicamente, ¿qué es lo que hace? Intenta elaborar un conjunto de reglas para repartir esa financiación. ¿De recursos para qué? Pues para financiar precisamente esos gastos que hacen las comunidades autónomas. Entonces, claro, como podréis entender, pues hay varios tipos de tensiones, ¿no? Pues por una parte la parte del dinero, para entendernos, que se queda el Estado, la parte que se queda en las comunidades autónomas. Dentro de la parte que se queda en las comunidades autónomas, cómo se reparte entre ellas. Y luego, en el tiempo, cómo garantizar que todos vamos a ser capaces de seguir financiando los gastos. Cómo garantizar que la Comunidad Autónoma de Cantabria va a poder seguir financiando, pues, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la educación, o cómo el Estado va a seguir pagando nuestras pensiones, va a seguir financiando, por ejemplo, la Policía Nacional, o, bueno, este tipo de gastos en los que también incurre, ¿no? Entonces, ese conjunto de reglas que hacen que esa masa global de financiación se reparta entre unos y otros es lo que constituye un modelo de financiación autonómica. Una comisión que el Ministerio de Hacienda, junto con el de Administraciones Públicas, se propone formar para que diversos expertos en financiación autonómica, en total la comisión ahora mismo la componen 21 personas, lleguen a un consenso o lleguen a un acuerdo en cuanto a las bases o en cuanto a las recomendaciones de cómo se tiene que configurar o de cómo, a juicio de esos expertos, se podría configurar el nuevo sistema de financiación autonómica. Los expertos damos nuestra opinión académica, con independencia de que una parte de los expertos estén designados por las comunidades autónomas y otra parte estén designados por el Estado. Pero en realidad damos nuestra opinión académica de cómo entendemos que podría ser ese sistema de financiación autonómica, incluso teniendo en cuenta cómo es en otros países o cómo se estructura en otros países. Luego será el Estado y las comunidades autónomas, los gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas, quienes diseñarán ese nuevo sistema y quienes entrarán en la verdadera negociación del mismo. En ese sentido, pues sí que remarcar por parte de los dos que estamos muy orgullosos de que en esa comisión de 21 personas la Universidad de Cantabria cuente con 2 representantes. Y no solo la Universidad de Cantabria, sino la Facultad de Económicas y el Departamento de Economía, que ambos dos pertenecemos al Departamento de Economía. Las sucesivas reformas que ha ido habiendo en el sistema de financiación, en muchos casos se ha debido a que las comunidades autónomas han ido asumiendo nuevas competencias. Por ejemplo, hasta el 2001, creo recordar, las competencias sanitarias estaban en manos del Estado.
Es decir, cuando nosotros íbamos a tener asistencia primaria igual a un centro médico o a un hospital, quien financiaba todo eso y quien lo controlaba era el sistema estatal de salud. En el año 2001 hay un cambio y esas transferencias se traen a Cantabria. Por ejemplo, nuestra universidad, no recuerdo exactamente cuándo fue el traspaso de competencias, 99-2000. Previo a esa fecha, pues era el Estado el que regulaba los gastos de esta universidad y el que también garantizaba su financiación. En ese momento pasa ese traspaso de competencias, pasa a la comunidad autónoma. Entonces, bueno, todos esos traspasos, ¿qué hacen? Pues básicamente crean tensiones en el lado del gasto en las comunidades autónomas, ¿no? Cuando tú tienes la competencia de sanidad, el Estado, por supuesto, te incorpora una financiación adicional por esa competencia que se valora lo que se llamaba coste efectivo o algún otros tipos de valoración, pero el gasto sigue ahí y ese gasto pues genera otro gasto y entonces bueno, hay momentos en los que todo el mundo acuerda que es el buen momento para decidir cambiar a un sistema que tradicionalmente suele traer más financiación en ese sentido. Tradicionalmente, no tiene por qué ser así, pero tradicionalmente ha supuesto un traslado, una transferencia de financiación del Estado a las comunidades autónomas. Ahora que hemos tenido una crisis económica muy profunda y bueno, pues parece que este sistema está llegando, no se agota, sino que simplemente llega un momento en que parece que hay problemas, ¿no?, para adecuar los gastos que tienen las comunidades autónomas con los ingresos que provienen bien directamente vía impuestos o bien de las transferencias del Estado. Y es ahí donde